Alerta en C5N. Estas son imágenes de un terremoto que ya nos cuenta Sheila. Así es, Guille. El terremoto sucedió a las 8:29 hora local en Haití. Un terremoto de 7.2 grados que afecta también a algunas de las islas que están aledañas, las Bahamas, República Dominicana, Jamaica también. Un terremoto de magnitud 7.2 grados con una profundidad de 10 kilómetros, lo que nos indica que no es tan profundo y por ende también causó tantos daños materiales como los que estamos viendo ahora en imágenes. Otra vez. Bueno, el 2010 fue el anterior. Yo estuve en el terremoto. Claro, me acuerdo que fuiste. Sí, en el anterior hubo 300, más, nunca la cifra exacta se supo, ¿no? Pero hubo 300.000 muertos. Perdón, sí, 300.000 muertos. Pasa que en un principio habían sido, como es el país más pobre del hemisferio occidental, por lejos, o sea, con índices africanos, no es lo mismo un terremoto en Haití que en la misma isla, pero del otro lado, en República Dominicana. O sea, el mismo sismo provoca destrozos en Haití y no en República Dominicana. Y perdón que te sacamos de eje, ya le devolvemos la pelota a Sheila. Hubo un terremoto prácticamente al unísono y prácticamente de la misma dimensión en Chile. Y la diferencia de destrucción y muerte fue total con Haití por las razones que recién esgrimía Diego. No hay nada preparado para un siniestro de estas características. Sí, totalmente. Y además, como bien lo estaba mencionando Morán, uno se rememora lo que pasó justamente en el 2010 con un terremoto de magnitud 7 grados y dejó, bueno, en ese momento 300.000 muertos y la cantidad de heridos rondaba el 1.500.000. Así que son cifras que, bueno, claramente en este momento, por ser una noticia tan reciente, no estamos teniendo cifras de fallecidos o víctimas o heridos, pero sí estamos viendo en imágenes lo que está dejando como consecuencia material, ¿no? Bastantes destrozos, bueno, la alarma también de gente trasladándose, previendo justamente el posible derrumbe de sus domicilios. La verdad es que es una situación preocupante, magnitud de 7.2, reiteramos. Este sismo que sucedió a las 8:29 hora local y tuvo una profundidad, reiteramos, de 10 kilómetros. Recordemos que a menor profundidad, más son los daños estructurales. Y las zonas también, digamos, afectadas o donde los países afectados, donde posiblemente también se sintió, no en este calibre de magnitud, sino bueno, algún sismo un poco más debilitado es las Bahamas, República Dominicana, Estados Unidos, inclusive Cuba, Puerto Rico, las islas turcas and Caicos y bueno, el epicentro que fue acá, donde estamos viendo ahora las imágenes, que es a 8 kilómetros de Petit Trou de Naipes, en Haití. Mira, un detalle. Por lógica, hay que ¿no? acostumbrarse a hablar en francés también. Y bueno, en Haití mucho francés, ¿no? Colonia francesa. La cuestión es que si nos guiamos por las características, va a haber muertos. Lógicamente, por ahora no se sabe, porque la mayoría deben estar debajo de los escombros, pero son las mismas características que el de 2010. O sea, un sismo de alrededor de 7 grados, el de 2010 fue 7 clavado, este fue 7,2. Y la profundidad es la misma, 10 kilómetros. Y como recién decía Sheila, digamos, cuanto menos profundidad, más destrucción. Volvemos a lo mismo. Los números son los mismos, ¿sí? 7 grados a 10 kilómetros de profundidad. En la misma isla, hace poco más de 10 años, hubo 300.000 muertos. La mitad, aproximadamente, por el propio sismo. La otra mitad murió en los días, meses y hasta años posteriores por enfermedades, por falta de infraestructura y hasta por inanición. O sea, gente que perdió todo, hay un Estado que no los puede ayudar y algunos dicen, bueno, esto también hay que contarlo como consecuencia del terremoto. Gente que pierde todo, vive en la calle y termina muriendo. Es dramático. Haití sumido al mismo tiempo, no solamente en la pobreza, sino en un problema político interminable. Hace días nada más, el 7 de julio, murió Jovenel Moïse, su presidente, o Moïse, como usted quiera nombrarlo, que fue asesinado y su esposa resultó gravemente herida de esta situación. De hecho,
hoy en Haití hay una puja de poder para saber quién es el, entre comillas, verdadero presidente. En este marco de pobreza e inestabilidad política y social en la que está sumido desde hace décadas Haití, se produce este segundo e impactante terremoto en estas horas, por lo que va a requerir, entiendo, si es de la gravedad que suponemos, de inmediata ayuda internacional, como suele pasar en estos casos. Bueno, en el 2010 hubo ayuda internacional inmediata, pero lo que también hubo fueron muchas promesas que en gran parte no se cumplieron, porque lógicamente las conferencias de prensa posterior, donde hay anuncios, se cubrieron, No me digas. mandatarios de todo el mundo diciendo vamos a ofrecer tanto dinero. ¿Te acuerdas que en el 2010 hasta John Travolta fue con su propio avión que piloteó él? Era no una avioneta, un avión particular, era un avión, o sea, de afuera uno pareciera de línea. Y hasta él llevó ayuda. 737, si mal Sí, no recuerdo. ¿viste? No, no, por sí, eso. sí, pilotea aviones grandes. Sí, Un sí. avión Bueno, ni hablar de la ayuda internacional de los estados, ¿no? Pero también hubo muchas promesas en lo que era la reconstrucción de Haití. Y la gran mayoría de esas promesas no se cumplieron. No recuerdo ahora los números redondos, pero eran cifras monstruosas de millones de dólares y de euros que iban a ir a la reconstrucción de Haití, y en su gran mayoría no pasó. De hecho, uno ve Haití hoy y es muy parecido a lo que era Haití en 2010. Volvemos a lo mismo. Olvídense de este lado de la isla, pues es una isla, la isla española o de los españoles, no recuerdo el nombre ahora exacto. La mitad es Haití, la otra mitad es República Dominicana. No hay construcciones antisísmicas, no hay planes de evacuación, ayuda del Estado es prácticamente nula. Además hay que agregar lo que recién decía Guille, están atravesando una crisis política por el asesinato del presidente. Es más, yo me acuerdo cuando llegaba a Haití, el avión estaba a punto de aterrizar y era un avión Hércules, era de la Fuerza Aérea Argentina, que también mandó ayuda en ese momento. Y vos veías la isla desde arriba y era muy loco porque vos te dabas cuenta dónde terminaba República Dominicana y dónde empezaba Haití. Mirando desde arriba, porque era simple. Donde había árboles, digamos, un bosque enorme, Era dominicana. era República Dominicana. Y de golpe vos veías la línea divisoria política desde arriba y ya no quedaba ni un solo árbol, porque lógicamente en Haití, olvídate del gas natural, casi el gas en garrafas tampoco, la gente se calefacciona a leña, cocina a leña. Entonces la deforestación es tremenda, es un ejemplo solo de la crisis económica que viene sufriendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Por eso, el mismo terremoto que había provocado 300.000 muertos en Haití, por más que fue dentro del suelo haitiano, del otro lado, en la República Dominicana, no llegó a 100 la cantidad de víctimas fatales. En la misma isla. Entonces, por eso digo que lamentablemente vamos a tener que esperar números de fallecidos importantes en ese sentido. No sé si ya hay. No, no hay todavía, pero lo que sí se está dando a conocer ahora es, bueno, después del terremoto lo que viene es la réplica, ¿no? Y tenemos la magnitud de la réplica 5.2, ocurrió después de un par de minutos. Grandes las dos, Grandes Sí, las dos, las dos. exactamente. Y esta ocurrió a unos 17 kilómetros al noroeste de Chantal, también en Haití, y tuvo una profundidad igualmente de 10 kilómetros. Un país que fue el primero que se independizó en el continente, en América, ¿no? Y además tiene una particularidad. Los afroamericanos son inmensa mayoría y son el país más grande con esas características fuera de África. Además de ser, como dijo Diego recién, el país más pobre del hemisferio occidental. Pues es que había una frase que yo no sé si es una frase común. Una persona que yo me crucé en Puerto Príncipe me dijo, dice, acá en Haití hay una frase que dice, por eso no sé si realmente es así, pero me llamó la atención. Decía, vos cuando construís una pared en Haití, lo único que tenés que hacer es esperar a que se caiga, porque sufren terremotos, a veces tsunami, o sea, maremotos como consecuencia del mismo terremoto, y están en zona de huracanes. Si le sumás los índices de pobreza, es dramático. Más la violencia política. La violencia política. O sea, es un cóctel tremendo, por eso es que no despega. En este momento tienen 2 primeros ministros, para dar un ejemplo, ¿no?, de lo que es la crisis política. Nos alejamos un rato de todo esto. Uno que es el que había designado Juvenel Moïse antes de ser asesinado, y el otro es el que era el primer ministro. Como no llegaron a tomar el juramento al que designó Juvenel Moïse, los dos dicen que soy yo. son, sí. ¿Y ahora? El presidente de la Corte Suprema, que es el que en teoría tenía que hacerse cargo del poder después del asesinato, por una cuestión de ley de acefalía, murió de COVID hace poquito, para agregarle más ingredientes. Y la campaña contra el COVID en Haití no empezó. No hay
No hay vacunados prácticamente en hay Haití. alrededor de 100 personas, Sí. pero bueno, pertenecen a una casta, ¿no? Pero no hay plan de vacunación como los que hay en todo el mundo, incluyendo países africanos, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora en Haití. Silvana Bustos es argentina, es ingeniera del Instituto de Prevención Sísmica. Está aquí en nuestro país, pero nos va a servir su reportaje para que nos explique por qué pasa esto tan seguido, particularmente en Haití. Gracias por atendernos, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta es una pregunta que seguramente es muy simple, pero debe tener su complejidad a la hora de responderla. ¿Por qué solemos dar noticias tan seguidas de este tipo de situaciones allí? Bueno, en realidad, digamos, el impacto que tuvo el último sismo de Haití de 2010 fue tan grande que nos parece que ha pasado muy poco tiempo, pero si lo analizamos han pasado más de 11 años. El terremoto de Haití fue en enero de 2010 y ahora lamentablemente tenemos otro sismo que genera mucho daño. Esto tiene que ver, por un lado, con lo que es las características propias del sitio. Esa zona de Haití tiene alta sismicidad y se combina lamentablemente con la vulnerabilidad de las construcciones y la vulnerabilidad social general que ya es conocida por todos. Eso genera que un fenómeno natural que por sí es severo genere en una región una catástrofe y en otra región genere susto generalizado y demás, pero sin tener que Silvana, semejante cantidad de daño. A primera vista, por supuesto, y sin tener su especialidad, uno ve un conjunto de islas. Pero ¿por qué? ¿Qué hay debajo para que estas cosas pasen? ¿Qué hay debajo del mar? Bueno, tenemos, por supuesto, lo que es la conformación de placas y la interacción de las placas tectónicas. Lo mismo sucede en la costa pacífica chilena, con la subducción que en general nos afecta en todo el oeste de nuestro país, y aquí mismo en San Juan, donde tiene su sede central el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que justamente por esa razón tiene su sede central aquí y no en Buenos Aires, sino que es un instituto nacional. Pues Claro. Tenemos la afectación de la subducción de la placa sudamericana y la de Nazca, que es en la costa pacífica chilena, y por supuesto genera toda una fractura de la placa tectónica sudamericana donde nosotros estamos asentados, y cada fractura de placa es una fuente potencial generadora de sismos. Silvana, cada vez que hay un terremoto, les preguntamos lo mismo a los especialistas, y es qué chances hay de que eventualmente alguna vez se los pueda pronosticar, y siempre nos responden que es muy difícil. Lo más cercano tengo entendido que es saber quizás unos segundos o minutos antes, no mucho más. Lo que pasa es que, claro, en países como Haití, imagínate que ese sistema no lo tienen por una cuestión de pobreza estructural que recién contábamos. Hoy por hoy, sacando Haití, en un país, no digo de primer mundo, uno como el nuestro, en San Juan, ¿cuánto tiempo antes pueden saber que la Tierra se empieza a mover? Bueno, ahí hay que aclarar una cosa que es muy pero muy importante y te agradezco la pregunta. En realidad, los sistemas de detección que nosotros tenemos con nuestra red sismológica, que es de primer nivel mundial, lo que te permiten es el registro en tiempo real. Pero en realidad, si somos rigurosos, lo que vos haces nunca es predecir. Lo que estás registrando es en el instante en que está sucediendo. Claro, claro. Pero cuando vos tenés tu registro, ya es un hecho consumado, ya está sucediendo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Silvana, por habernos atendido. Abrazo grande. No, por favor, es un placer. Esto está pasando ahora en Haití. Por supuesto que estamos atentos a lo que pueda suceder. Es información preliminar. Seguramente aparecerán más imágenes y los primeros datos para poder conformar un panorama sobre destrucción y víctimas de esto que pasó hace minutos nada más y de lo que nos vamos a seguir ocupando. Mes amis,